Hola a todos, lo prometido es deuda. En este video vamos a echar número. Entonces, ya vimos cómo es la forma de la correlación explícita para la temperatura de saturación. Simplemente nos queda reemplazar. Tenemos la temperatura crítica del agua, tenemos el intercepto, la pendiente y la presión crítica para calcular la presión reducida. Entonces, vamos a estimar cuál es la temperatura de saturación del agua a esta presión atmosférica. Más bien la temperatura de ebullición del agua. A esa presión, pues esta será la temperatura reducida y reemplazando llegamos a este valor. Tal vez ustedes recuerden que la temperatura de ebullición del agua a presión atmosférica, o sea, la temperatura normal de ebullición, son 373 grados 373 Kelvin o 100 grados Celsius. Bien, ¿qué tan lejos estamos? Ya lo veremos. Ahora con la ecuación de Antoine, pues la ecuación de Antoine que encontramos en el libro Introducción a la termodinámica en ingeniería química de Smith Van Ness es de esta forma. Queremos llevarla a una forma similar a esta. Entonces lo que hacemos es despejar la temperatura. Pues simplemente pasamos este a este lado, luego pasamos este a restar, luego pasamos este a multiplicar y esto lo pasamos a dividir. Finalmente el C lo pasamos a sumar. Despejamos la temperatura. Sin embargo, no están las mismas unidades que queremos. O sea que tenemos que cambiar este Celsius a Kelvin y este kilopascales a bares. Para pasar de kilopascales a bares, dividimos por 100. O sea que si pusiéramos esto en bares, tendríamos que multiplicar por 100. Y para pasar de grados Celsius a Kelvin, tenemos que restarle 273. O sea que aquí lo sumamos. Bien, las constantes de Antoine disponibles en el libro son estas, entonces solo nos queda reemplazar. Como pueden ver, esta vez es muchísimo más acertada. Solo nos desviamos en 0.02 Kelvin, pues la temperatura de ebullición normal del agua es 373,15, bastante cerca. Ahora pues comparemos. El error con la ecuación de Antoine, como vieron, es bastante pequeño. Es del orden de 6.1 por 10 a la menos 4%. Sin embargo, aplicando el principio de estados correspondientes, tenemos un error del 0.62%. Sigue siendo muy bueno. En este punto cabe resaltar la principal diferencia entre los dos métodos. Y pues en este caso, el número de parámetros que usan. Como pueden ver, la ecuación de Antoine hace uso de 3 parámetros. La ecuación de Antoine en sí es una corrección de la ecuación de Clausius-Clapeyron por este término C. Y como pueden ver en este caso, realmente solo hacemos uso de un parámetro, por la forma como lo estimamos, el factor acéntrico de Píxel. No obstante, el factor acéntrico de Píxel, la temperatura crítica y la presión crítica son propiedades que nos son de utilidad para muchísimas cosas, no solo para esto, contrario a lo que sucede con los parámetros de la ecuación de Antoine. Bien, eso por un lado. Por otro lado, en el anterior video mencionábamos lo interesante de la forma de la ecuación, o sea, la forma de la correlación logaritmo de presión inverso de la temperatura. Aquí podemos ver que al despejar la temperatura tiene prácticamente la misma forma que por el método de estados correspondientes, salvo los términos aditivos en este lado de la ecuación. Sin embargo, vemos que hay un término arriba, hay un término abajo, hay una resta de un logaritmo, exactamente como lo tenemos acá. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención.